Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, y en este jueves 12 de mayo del año 2022, quiero comentar, antes Andrés Manuel López Obrador, yo sé que es importante Latinoamérica, la cumbre de las Américas y no sé qué tantas otras cosas, pero ¿y la campana histórica? Secuestrada en el balcón principal de Palacio Nacional, eso ya no es posible en un país como el que tú estás construyendo. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Hoy quiero platicarte sobre esta novela que yo digo que es una novela leída accidentalmente. Yo soy un lector por accidente. Soy un lector por gusto. Soy un lector nada académico. Soy un lector nada ortodoxo. Y por supuesto que en esta mi afición por la lectura me he encontrado con muchas opiniones de los académicos, de los ortodoxos, de los que caminan por el camino correcto, y me dicen que pues que había de leer cosas más importantes. Pues mira, hace 4 o 5 días fui al centro a hacer unos trámites en unas oficinas, en el banco, y no llevaba nada que leer porque eso de que tienes que esperar en el cajero, hay 5 o 6 usuarios adelante de ti, o vas a pagar la luz o algo, o vas al banco y hay que esperar, pues mira, lo mejor es llevar algo para leer. Y no llevaba nada para leer. Y compré esta novela. Una novela de una autora que yo nunca había escuchado su nombre, Sarah Lark, y que una autora que yo nunca la había oído nombrar. Sarah Lark nació en Bochum, Alemania, en 1958. Somos de la misma edad. Aquí está su fotografía. ¿Sí? Sarah Lark trabajó durante mucho tiempo como guía turística, gracias a lo cual recorrió el mundo entero y descubrió su amor por Nueva Zelanda. Desde hace años vive en una granja en el sur de España. Qué curioso, la mayoría de los libros son editados y traducidos en España. La editorial B, que después le buscas más detalles y resulta que esta es, a ver cómo se llama, la editorial Penguin Random House, grupo editorial. Y yo no sabía. Y entonces, una alemana que por supuesto inicia su historia en Hamburgo, en Alemania, y de pronto los acontecimientos se van hasta Nueva Zelanda. Es una historia, ¿cómo calificarla? De amor, una historia neoindigenista, una historia de la unión de dos culturas, el mestizaje, la cultura de el Imperio Británico con los maoríes y muchas otras tribus, grupos indígenas de Nueva Zelanda. ¿Cómo llamarle a eso? ¿Y Nueva Zelanda dónde está? Pues lo primero que hay que hacer es ver en el mapa y te vas a... estás en el mapa, está Europa, Asia, allá abajo está Oceanía, Australia, abajo de Australia está Nueva Zelanda, dos pequeñas islas unidas, y es un mundo tan lejano, tan lejano. Yo creo que un neozelandés podría decir lo mismo de México, México tan lejano de Nueva Zelanda. Y se adentra uno en la historia extraordinaria escritora Sarah Lark, extraordinaria. Me cautivó en unos cuantos minutos, estaba yo atrapado en la historia protagonizada por Estefanie, una periodista
alemana que se traslada a Nueva Zelanda para indagar sobre un asesinato no resuelto, pero además combinado con que ella los primeros 6 años de su vida no los recuerda, y esos primeros 6 años se desarrollaron en Nueva Zelanda. Y de pronto viene la historia de Marian o Mari Clavel, que su nombre en maorí es Marama Te Maniapoto Clavel, una historia que se desarrolla en el siglo XIX, el coloniaje, el imperialismo, los imperialistas ingleses, la Gran Bretaña, y la historia de los maríes, la historia de los paquejas, que son los ingleses viviendo en Nueva Zelanda, y sobre todo se centra en la historia de Parihaka, que es un poblado donde ahí hay un líder medio religioso, medio social, medio indígena, Tehuiti. Es un verdadero experimento social de convivencia, donde la hija de Ahumai Te Paerata, Marama, o Maria, o Mari Clavel, o Temaniapoto Clavel, es la protagonista como una mujer indígena, hija de jefes tribales, puede relacionarse incluso amorosamente con el hijo de un inglés. Y pues me recuerda México, el mestizaje, españoles con indígenas. Aquí te he mencionado los maoríes, pero no es el único grupo indígena. Léela, vale la pena leer a Sarah Lark, una autora que yo ni siquiera sabía que existía y que pues espero que a final de años, cuando hagamos un recuento a la manera de Jorge Cepeda Patterson de lo que he leído este año, pues yo pueda hablar de una autora tan lejana, tan europea, tan que habla de un mundo tan lejano de México, y que ojalá pueda sorprender a Jorge Cepeda Patterson y diga, oh, yo tampoco he leído ese autor. ¿Por qué? Porque a finales del año 2021, en un artículo, en una videocolumna, en un artículo periodístico, Jorge Cepeda Patterson habla de los libros, de algunos de los que leyó en el 2021. Me dejó de A6 porque yo no había leído ninguno de esos autores, nunca los había escuchado. Y bueno, este video es para compartirte esa experiencia. Y como hice al final de la declamación de la lectura del texto de No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo, pues también quiero terminar con un comentario que tiene que ver con el mundo de la política mexicana. Y uno de los temas que hoy requerimos ver, abordar los mexicanos, es la propuesta de reforma electoral, que ya está caminando, que ya va a empezar todo el proceso legislativo para su formalización legal. La no desaparición del INE, la transformación del INE en INEC, del Instituto Nacional Electoral, pasará a ser el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, por eso INEC. Yo creo que para la mayoría de los mexicanos hablar de lo que es nuestra estructura electoral, el andamiaje electoral, la institución que ha llevado, que ha conducido los procesos electorales desde 1992, yo creo que para la inmensa mayoría de los mexicanos suena a una novela de Sarah Lark, hablando de un terreno tan lejano al que pues yo espero algún día en mi vida ir a Nueva Zelanda. Leo una novela y empiezo a indagar, pues sí, de aquí a allá más o menos el vuelo sencillo en avión, 50 y tantos mil pesos y 30 y tantas horas, pero pues bueno, un día quiero conocer el mundo de Marian Clavel, de esta maorí maravillosa, estupenda, increíble mujer.
Pero no es necesario ir tan lejos para saber qué pasa con la propuesta electoral, pues a veces hay que echarle un vistazo a la historia de este país. El IFE, el Instituto Federal Electoral, fue una exigencia de la sociedad, fue una exigencia de quienes pugnábamos por la transformación de este país en un país verdaderamente democrático. Y el IFE, entre los grandes cambios, es la creación de la credencial de lector con fotografía, que hoy es tan importante que es tal vez la tarjeta de identificación personal más importante para el mexicano del siglo XXI. Pasamos de tener unas tarjetitas de plástico que eran un verdadero, donde había tu nombre, tu dirección, pero no tenía fotografía nada de nada, y entonces ibas a votar y bueno, pues los carruseles eran maravillosos porque pues se podían imprimir cientos de tarjetitas y las repartías. Entonces, no. La historia de México, electoralmente hablando, es la historia de los fraudes electorales, la historia de la hipocresía de quienes conducían los destinos políticos de este país, que hablaban públicamente de democracia y eran terriblemente sinvergüenzas. Y bueno, construimos el IME, el IFE, lo transformamos en INE y hoy viene una tercera transformación dentro de la cuarta transformación. Hay una propuesta interesante y tal vez lo más interesante de la propuesta de reforma electoral es reducir los costos. Tenemos el aparato electoral más caro del mundo. Muchas veces yo lo dije, incluso públicamente, que el IFE era muy caro para México, el INE era muy caro, pero que valía la pena la inversión, porque teníamos un sistema tan antidemocrático, tan corrupto, tan putrefacto, que necesitábamos buscar la manera de crear los puntos, las líneas, las situaciones para evitar los fraudes electorales. Ni así pudimos. Hablar de que en el 2006 hubo fraude electoral aceptado. El de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas ni siquiera hay que nombrarlo porque pues, no está registrado legalmente, oficialmente. Los prianistas pues jamás lo van a aceptar. Fue un verdadero fraude. Ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Y en el 2006 pues tampoco hay una aceptación abierta, franca del sistema electoral. Pero pues de que hubo fraude, hubo fraude. Y tal vez como en el caso del INE, su principal virtud se convierte en su principal defecto. Es un organismo muy caro que tiene muchos puntos para evitar los fraudes y sin embargo se dieron. Esa virtud de tener mucho dinero, pues ahora se convierte en su gran defecto. Se tienen que bajar los costos de los procesos electorales en México. Eso es urgente. Y bueno, pues hablar de eso, hay muchos puntos por analizar sobre la propuesta electoral que se avecina, pero pues si nunca vas a Nueva Zelanda, o yo nunca iré a Nueva Zelanda, yo espero ir y pronto. Es un país que me cautivó por la naturaleza, por las culturas, por la fusión de razas, por el increíble mestizaje, igual que los mexicanos. Pues hay que leer la propuesta de reforma electoral que ha mandado Andrés Manuel López Obrador y hay que leer la historia de los organismos electorales que hemos tenido y no nos vayamos a los extremos. ¡Oh! Se va a acabar la democracia porque esta reforma está en contra. Tranquilo, Lorenzo, tranquilo, no es así. Esta nueva reforma electoral nos va a llevar al paraíso democrático. Bueno, es una buena propuesta que no necesariamente en automático nos llevará a la democracia perfecta electoralmente hablando, pero sí requerimos construir un mecanismo más adecuado para la época contemporánea.
hay que analizarla, hay que estudiarla y hay que evitar los extremos. No hay que ser anti totalmente todo, ni tampoco pro totalmente todo. Objetividad, rigurosidad. Requerimos estudiarlo, requerimos proponer, requerimos alejarnos de las angustias lastimeras de quienes están perdiendo el poder que tenían pero ¿cómo se aprovecharon? Es que yo creo que la mayoría o una buena cantidad de mexicanos seguimos desesperados porque pues no vemos que los corruptos sinvergüenzas del pasado pues cambien su situación y luego todavía están allí, todavía quieren que se les trate como, pues no entiendo. Sarah Lark, lee la novela de Sarah Lark, Bajo cielos lejanos. Y la reforma electoral que se avecina parece un cielo lejano. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y sé que pronto, muy pronto, la campana histórica que está secuestrada en Palacio Nacional estará en su lugar correcto, adecuado, ahí, en la torre de la parroquia histórica de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y casi simultáneamente estaremos transformando las normas. Este país y este mundo se puede transformar. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video.